Muchas gracias por la presentación. Yo les voy a hablar acerca del tratamiento farmacológico de la obesidad, beneficios y oportunidades en la práctica clínica. Esta es mi diapositiva de conflicto de interés y estos son mis objetivos de aprendizaje. Al finalizar esta presentación, los asistentes seremos capaces de conocer las indicaciones del tratamiento farmacológico para la obesidad, analizar las funciones y alcances de la farmacoterapia, revisar las consideraciones para prescribir tratamiento farmacológico y profundizar en los beneficios y oportunidades del tratamiento farmacológico para la obesidad en la práctica clínica. Vivimos en una sociedad que se encuentra con altas tasas de obesidad a nivel mundial. Alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso y de estas 800 millones de personas viven con obesidad. La obesidad es una enfermedad caracterizada por un estado de desequilibrios hormonales en la regulación de la homeostasis energética, que da lugar al desarrollo de exceso de adiposidad. El hipotálamo es el centro primario de regulación energética y tiene comunicación a nivel hormonal con la periferia. El cerebro evalúa el estado de energía tanto a corto plazo como a largo plazo. Las hormonas que intervienen en esta comunicación son la leptina, insulina, colecistocinina, grelina, péptido YY. Y la comunicación existe en dos poblaciones de neuronas que ejercen efectos opuestos sobre el comportamiento alimentario. Neuronas anorexigénicas que expresan propiomelanocortina y el transcrito regulado por cocaína anfetamina. Y otro grupo de neuronas orexigénicas que expresan neuropéptido y péptido regulado agouti. La obesidad es una enfermedad que está relacionada con más de 200 enfermedades. Incluso puede ser causa de alguna de ellas, como diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, presión arterial elevada, apnea obstructiva del sueño, osteoartrosis, dislipidemias, algunos tipos de cáncer, y la obesidad también puede causar estigma en los pacientes con obesidad. Existen factores que influyen en el desarrollo de la obesidad y uno muy importante es la genética. Hemos observado que los gemelos generalmente tienen un peso muy similar. Cuando uno es delgado, generalmente ambos son delgados. Cuando uno tiene obesidad, generalmente ambos tienen obesidad. También el entorno influye en el desarrollo de la obesidad. Vivimos en una sociedad que consume alimentos con alto contenido energético y bajo valor nutricional. También tenemos falta de actividad física. Algunas condiciones médicas están relacionadas con su desarrollo, como la enfermedad de Cushing y el síndrome de Prader-Willi. También algunas infecciones por adenovirus, medicamentos como la insulina, las sulfonilureas, antipsicóticos y glucocorticoides están relacionados a esta enfermedad, incluso la mala higiene del sueño. Algunas condiciones fisiológicas como la menopausia, disruptores endocrinos y alteraciones en la microbiota intestinal. La disbiosis en la microbiota intestinal puede causar obesidad. La obesidad se evalúa mediante el índice de masa corporal. Está consensuado utilizar esta medida para prescribir tratamiento farmacológico. Hay que tomar en cuenta que el índice de masa corporal no necesariamente es útil para evaluar qué tan enfermo se encuentra nuestro paciente, ya que dos individuos con el mismo índice de masa corporal, mismo sexo, misma edad, misma estatura, pueden tener grandes diferencias en su estado de salud. Las indicaciones para dar tratamiento farmacológico para la obesidad están bien establecidas. Un índice de masa corporal por arriba de 30 o tener sobrepeso
entre un índice de masa corporal entre 27 y 30, pero cuando el paciente cuenta con alguna comorbilidad como hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, apnea obstructiva del sueño u osteoartrosis. Hay que tomar en cuenta que el tratamiento farmacológico para la obesidad ayuda a que el paciente se pueda adherir a la terapia médico-nutricional. Por eso, el tratamiento farmacológico debe de ir en conjunto con un plan de alimentación, actividad física e intervenciones psicológicas que ayuden a los cambios en el comportamiento de la salud en la pérdida de peso. Existen otras guías que nos pueden indicar si el paciente requiere tratamiento farmacológico para la obesidad. Y estas guías están basadas sobre un índice de masa corporal sobre 25. Y hablo de la escala de estadificación de Edmonton, que permite, como complemento a los métodos diagnósticos actuales, identificar las principales áreas afectadas para la obesidad. Evalúa también cómo afecta el peso excesivo en la salud del paciente. La escala de estadificación de Edmonton evalúa 3 esferas: el estado médico, el estado mental y el estado funcional, y proporciona un marco para la toma de decisiones en base al estado de salud. Cuando el paciente tiene alguna enfermedad relacionada a obesidad o alguna alteración mental o funcional, vemos que el paciente pudiera tener un estadio 2 en la escala de estadificación de Edmonton. Y aquí ya hay que pensar en tratamiento farmacológico para la obesidad, pero también pudiéramos pensar en tratamiento quirúrgico, terapia cognitivo-conductual, y nos ayuda este sistema de estadificación a dar un seguimiento estricto y estrecho de la comorbilidad. ¿En dónde funciona la farmacoterapia en obesidad? La farmacoterapia aborda directamente los mecanismos fisiopatológicos que causan el aumento de peso. Como pueden ver, este mapa muestra 12 regiones cerebrales involucradas en la regulación del apetito, y es ahí donde actúan los fármacos. Podemos ver algunas de ellas, como el área postrema, el núcleo del tracto solitario, el área de la amígdala, el núcleo paraventricular. El desarrollo de terapias eficaces contra la obesidad se basa en gran medida en la capacidad de los fármacos de atravesar barrera hematoencefálica y de dirigirse a los mecanismos hedónicos y homeostásicos específicos en el cerebro que controlan el peso corporal. Los fármacos ayudan a los pacientes a seguir una dieta baja en calorías de una forma más constante, mejoran la salud del paciente y ayuda a las adaptaciones metabólicas que hacen que se recupere el peso. ¿Por qué debemos de considerar la farmacoterapia en las personas con obesidad? Porque pérdidas modestas de tan solo 5 al 10% del peso ideal están asociadas a mejoría de las comorbilidades relacionadas con obesidad. Las intervenciones de comportamiento sin fármaco, como terapia médico-nutricional y actividad física, logran pérdidas del 3 al 5% de peso y frecuentemente no son sostenibles a lo largo del tiempo. También ayudan para mejorar los parámetros metabólicos y, cuando las intervenciones de terapia cognitivo-conductual por sí solas no han sido efectivas, o no son suficientes, o no son sostenibles. Antes de prescribir un fármaco para el manejo de la obesidad, es importante discutir con los pacientes que la obesidad es una enfermedad crónica y que posiblemente va a requerir un tratamiento a largo plazo, porque la obesidad es una enfermedad crónica, es decir, tiene un curso a largo plazo similar a otras enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión. También la obesidad es una enfermedad recidivante. Hay periodos donde no se tiene obesidad, cuando el paciente baja de peso, cuando se pone en planes de alimentación para pérdida de peso y toma tratamiento farmacológico, pero en ocasiones abandona el tratamiento y recupera el peso perdido. Y es progresiva porque si no se trata,
tiende a incrementar a lo largo del tiempo. Hay que tomar en cuenta consideraciones de prescripción. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es excluir las contraindicaciones a la terapia y sobre todo las interacciones de los medicamentos con otros fármacos que esté tomando nuestro paciente. También hay barreras para el incumplimiento. Algunos pacientes prefieren esquemas de liberación prolongada. También hay que tomar en cuenta los efectos colaterales, la tolerabilidad y la seguridad. Algunas comorbilidades, porque los fármacos para la obesidad pueden apoyar en comorbilidades asociadas, y también los efectos positivos que tienen los fármacos sobre otras comorbilidades independientemente de la pérdida de peso. Hay que evaluar el tratamiento farmacológico a los 3 meses. Si no se tiene éxito en el control de peso, hay que suspender el fármaco y probar otro, o continuar con el fármaco y añadir otro agente. Si sí se tiene éxito en el control de peso, hay que continuar con el fármaco a largo plazo. Existen medicamentos no aprobados por la FDA. Se conocen como medicamentos off-label, que causan pérdida de peso, y entre ellos tenemos a la metformina, al bupropión, a inhibidores de SGLT2, al topiramato, y teníamos a la lisdexanfetamina, que se utilizaba en pacientes con trastorno por atracón y que actualmente no está en el mercado porque estamos viviendo una situación de medicina basada en la existencia en lugar de medicina basada en la evidencia o en la experiencia. Y bien, estos medicamentos se han descubierto que algunos tienen beneficios en la pérdida de peso. Sin embargo, estos medicamentos no están indicados en la literatura para el control de peso. La gran cantidad de medicamentos para la obesidad dentro y fuera de etiqueta representa un gran desafío para que los médicos decidan qué medicamento puede ser el más apropiado para el paciente de forma individual. Los siguientes principios podrían servir como guía para el médico en la elección. El primero es analizar las contraindicaciones y perfil de efectos secundarios, pero también revisar indicaciones duales, ya que en pacientes con obesidad, prediabetes y diabetes tipo 2, los análogos de la GLP-1 son las opciones más adecuadas. También, cuando en la práctica clínica el paciente requiere de energía y de motivación, los simpaticomiméticos podrían ser una buena elección. Existen oportunidades en la práctica clínica, combinaciones con mecanismo de acción complementaria. Estas son estrategias de manejo racional para abordar la fisiopatología de la obesidad y la adaptación metabólica. Se han estudiado liraglutida con fentermina, canaglifosina con fentermina, entre otras combinaciones, y la evidencia científica nos dice que algunas combinaciones han sido bien toleradas, algunas con efectos positivos y otras con efectos neutros. De esto les va a hablar el día de mañana la doctora Beverly. Estas combinaciones para la obesidad aún no han sido aprobadas. El qué, el cómo y cuándo de los enfoques permanece en el ámbito de juicio clínico y continúan en investigación. Y como conclusión, la obesidad es una enfermedad caracterizada por un estado de desequilibrios neurohormonales en la homeostasis que da lugar al desarrollo de exceso de adiposidad. Representa un problema médico y de comportamiento complejo que no se maneja suficientemente con las intervenciones de terapia médico-nutricional y actividad física. El tratamiento farmacológico ayuda a que los pacientes puedan apegarse a una dieta baja en calorías de una forma más constante, mejora la salud del paciente y ayuda a las adaptaciones metabólicas que favorecen a la recuperación de peso. Por su atención, muchas gracias. Les agradezco por estar en este congreso y los invito a continuar en las actividades académicas. Nos vemos en la sección de preguntas y respuestas.